Quiero contar a todos los oyentes que nos están escuchando a través de la 12:30 que el viernes pasado en la sala de cine del Malva, el Museo de Avenida Figueroa Alcorta al 3400, tuve posibilidad de ver realmente una joyita del cine documental. Y ahora estamos comunicados con uno de sus directores, Peter Punk. Leandro Landín te saluda, ¿cómo estás? Hola Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, quiero contarles a los oyentes que estamos hablando de la peli de Batato Barea, ese artista vanguardista que surgió en los 80 y que marcó un camino dentro del teatro, del off, y que se fue haciendo muy popular. ¿Cómo surge la idea de hacer este documental? Mira, en realidad hacer esta película se remonta hace como más de 20 años atrás, cuando yo lo conocí a Batato en mi adolescencia. Yo en ese momento estaba estudiando cine en la escuela de Avellaneda, yo había venido de Campana a estudiar acá, y cuando tenía que filmar la tesis de documental, que era una materia que a mí me aburría mucho, decidí filmarlo a Batato. Yo nunca me iba a imaginar, digamos, que todas esas grabaciones que yo hacía con la cámara del colegio después iban a cobrar tanta importancia. Bueno, cuando yo estaba editando el cortometraje para la tesis, Batato murió y él me había dejado aparte un montón de grabaciones caseras que había hecho otra gente, que nunca sé quiénes las habrán hecho, digamos, y la mandó a la mamá a que me diga que por favor que haga algo con eso, que todo ese material no se pierda. Bueno, yo después, bueno, terminé ese cortometraje se llamó 14 pavos reales y se dio en varios lugares en ese momento, pero después yo dejé de trabajar sobre el material y más o menos en el 2000 y algo yo lo conozco a Ghost Fan Show, que él me llamó para trabajar en una película, estaba haciendo una remake de Safo, de Carlos Hugo Christensen, y necesitaba alguien para, era una versión queer de Safo, necesitaba alguien para que hiciera de Safo y le habían recomendado a mí como actor para hacer esa vampiresa. Y cuando nos conocimos y empecé en el momento de rodaje, Goyo me decía, ¿cuándo vas a volver a trabajar con este material que tenés de Batato? Yo le decía, no, no quiero saber nada, yo quiero ir hacia adelante, quiero hacer mi carrera nueva y qué sé yo. En un momento dentro de estos años vi la película Tarnation y así como lloré como un animal, y cuando salí del cine dije, bueno, tengo que volver a trabajar sobre esos VHS que están juntando tierra en mi casa, y como Goyo me había insistido tanto, digo, bueno, lo llamé y le digo, bueno, llegó el momento, vamos a trabajar sobre eso. Después de ahí fueron como 4 años de idas y venidas, de filmaciones, de trabajo, de burocracia, para conseguir los subsidios del instituto, la beca Raimundo Gleiser, formular y reformular el proyecto, y volvimos a entrevistar, digamos, a toda la gente que había estado en ese momento, que lo había conocido a él, que había compartido todas esas noches de creación y de vanguardia, para mezclarlo con el material viejo que yo tenía y es darle cuerpo a la película. Además, una película que se pasa de modo dinámico, que es ágil. Son 150 minutos donde el espectador, o al menos lo que noté entre quienes estábamos allá, que teníamos la necesidad de reencontrarnos desde otro lugar con ese artista enorme que marcó un camino. Es imposible no hacer para muchos un paralelismo con lo que sucedió con otro artista vanguardista desde otro lugar, desde otro medio de comunicación como era Peña. Me imagino que no soy el primero que te dice No, esto, pues es que pero yo mismo lo pensé, si bien eran muy distintos porque, digamos, bueno, no solo cada ser humano es único, sino cada artista es único en lo que propone. Me parece que por ahí eh, el punto de contacto que tiene Batato con Fernando Peña es la autenticidad y el hecho de mezclar vida y obra.
escenario y la vida están como mezclados, son límites que están traspasados, como que no puede haber vida sin obra, es como que eh, llevaban la autenticidad a un punto extremo, casi al de la inmolación, digamos. Exacto, transgredían de un modo que iba más allá de la afrenta que ellos podían contener, si bien en ningún momento creo que ellos pretendían generar más allá de su discurso algún tema que irritase, pero más allá de eso, No, con yo creo que lo respecto... que pretendían era ser auténticos y fieles a lo que sentían y a su modo de expresarse, como que nadie tiene derecho a decidir sobre tu propio cuerpo o sobre tus propias decisiones. Creo que era la libertad en su máxima expresión. Además, ustedes con la película Batato lo perpetúan en el público, queda para siempre, que es la magia que tiene el cine. Uno viendo esos diálogos, hay una parte en la película donde él contaba, estaba hablando una directora que ahora no recuerdo el nombre, creo que Cristina Moreira, donde la invitaba a la primera marcha del orgullo gay que se hacía en Argentina. Sí, Y en un momento dice algo como en algún momento pasados los años esto se va a convertir en masivo y 20 años después de ese fragmento que muestran en esa película, en Argentina existe el casamiento igualitario, el matrimonio igualitario y sí, sí, demás. sí, sí, sí. ¿Qué? Bueno, nosotros elegimos terminar, digamos, la película con la Marcha del Orgullo, porque justamente Batato lo que me decía en una de esas grabaciones hace como 20 años, yo le hablaba de toda esa vanguardia de los 80 y la movida. No, yo le decía, bueno, esto es como, bueno, vos imaginate que yo era bastante chico, entonces yo veía, yo decía, oh, y esto es como debe ser, habrá sido la movida en España, como eso, y me decía, y Batrato me decía, no, esto nada que ver, decía, esto es algo que pasa en San Telmo, en Palermo, acá nomás, para que esto realmente sea una movida, tiene que ser en todo el país. Me decía, y eso va a llegar un momento en que la gente va a ser libre en la calle. Y nos pareció que como que la marcha del orgullo en un punto lo que muestra es eso, es esa libertad en la calle donde nada está entre sombras o escondido, digamos, es mostrarse, es la visibilidad, que creo que justamente, eso también lo decía Eve de Bonafini en la película, él sin quererlo hizo mucho por la visibilidad, solamente por ser él mismo. Tal cual. Recuerdo en una nota hace muchos años, cuando él todavía estaba con vida, año 1990, que una vez creo que un periodista de Canal 11, todavía no era Telefe, le preguntó por qué se había puesto tetas. Ni siquiera pronunciaba la palabra tetas. Y él le dijo, porque es un modo de transgredir, de romper un canon impuesto por la sociedad. ¿Cómo fue o cómo sintieron ustedes como hacedores de este documental la respuesta con el público, ese ida y vuelta, ese feedback en estas muestras que hicieron no solamente en el Centro Cultural, en el Malva, sino en las otras salas donde se estuvo presentando? Sí, la película se estrenó en el Bafisi, en el Festival de Cine Independiente de este año, con funciones agotadas con anticipación y realmente como había como dos cosas. Una, la gente por ahí como vos y como yo que hemos vivido esa época o que lo hemos conocido o que mismo formaba parte de la película, digamos, en un punto u otro y que estaba como sumamente emocionado, ¿no? Y mucha gente nueva que se enteraba de que esto existía por primera vez y creo que eso fue así como un poco de aire fresco, ¿no? Como saber que había pasado esto, que había habido alguien así
y creo que lo más importante es que la gente salga del cine con ganas de hacer cosas. Sí, además Eh, son personajes, Batato Barea, que dejan para muchos estudiantes de teatro, de cine, que estaban en las diferentes muestras, era como un mito urbano. Entonces de este modo ustedes lo vuelven tangible, lo tienen ahí, lo pueden ver, pueden escuchar, se pueden enterar quién era. Y además hay que decir la verdad, Batato Barea, cuando uno dice que marcó un camino, claro que lo hizo. Más allá de que era el teatro off, que a él no le gustaba autodenominarse como actor, me encanta lo que dice de lo que es un actor en el documental, es muy sí, sí. sincero. La cuota de sinceridad que tiene esa película realmente es una cosa Pero atrapante. es que eso fue algo que también nosotros nos planteamos, o sea, no podíamos tratar a un personaje como Batato dejando las cosas en medias tintas, porque él no era una media tinta. Entonces había que ser absolutamente sinceros con él, con nosotros mismos y con el material que se estaba mostrando. Vos toma en cuenta de que cuando yo filmé estas cosas con él a fines de los 80, a principios de los 90, no es como ahora que con un celular o con una cámara de fotos vos haces un registro de la obra que fuiste a ver, del recital donde estuviste, y el otro día lo subís en YouTube y lo vieron cientos de usuarios. En ese momento poder registrar un material requería de unas cámaras que eran grandes como un horno microondas, que eran pesadísimas, que había que llevarlas y transportarlas, y que eran caras y que no las tenía todo el mundo. O sea, creo que yo tenía la posibilidad de poder hacer eso justamente porque yo estaba estudiando cine y yo pedía la cámara en la escuela para hacer un trabajo práctico, y en vez de hacer el trabajo práctico me iba al paracultural a filmarlo a él. Y así es como fui teniendo todo ese material. Por eso también el haberse dedicado exclusivamente al teatro, o sea, sus apariciones en televisión fueron muy breves, eh, como es algo que es como muy efímero. El teatro es como una ceremonia que ocurre en ese momento ante el espectador y se desvanece cuando el espectador se va. Y después, bueno, en todo caso quedarán algunas grabaciones que nunca van a hacer justicia a lo que viste, digamos. No, y además que Eh, coincidió con una época que era el despertar de la democracia, también el sí, comienzo de totalmente. la era del SIDA. Los oyentes bien lo saben, Batato muere víctima del SIDA en un entorno que era completamente homofóbico, misógino, machista, en donde había un desconocimiento sobre lo que era la enfermedad, donde la enfermedad verdaderamente te mataba, que los tratamientos y Sí, los protocolos médicos no son los de hoy en día. Entonces también transgrede desde ese lugar, si bien los amigos se sabía que lo mantenían, que era un secreto sí, es que hablar guardado bajo de siete ese llaves. tema fue muy fuerte, fue muy emocionante. Creo que fueron muy emocionantes las charlas que tuve con Tino Tinto o con Guillermo Angelelli, que eran eh, amigos muy íntimos de él, y donde me contaron cómo fue todo el momento del diagnóstico y todo el momento eh, de la enfermedad y de guardar este secreto, digamos, de esta enfermedad que era muy estigmatizante en ese momento, el no haber tratamientos para poder eh, prolongar tu vida, ¿no? María José Gabén dice en la película una cosa muy interesante, que la generación de ellos fue una generación que venía empujada por los desaparecidos y aplastada por el SIDA. Era como que la muerte te rodeaba de los dos puntos, y haber podido trascender a tanta muerte, creo que es uno de los valores de esa generación, y que está bueno de que eso se lo reconozca y se lo pueda ver. Creo que para llenar ese vacío es uno de los motivos por los cuales hemos hecho esta película. Sí, y me parece que desde ese lugar lo han inmortalizado.
que hoy día las nuevas generaciones y en especial la gente que se está abriendo camino en este difícil y complicado mundo que es el mundo del teatro, sobre todo el teatro off, donde se forman, donde después algunos tienen la posibilidad de saltar al comercial, saben que existió una persona que en una época dificilísima de la Argentina pudo marcar vanguardia e innovar y tener un discurso y una retórica distinta y que lo convirtió, claro está, en un suceso dentro de esos marcos y parámetros, como fue Batato Sí, era Varela. muy difícil tratar, digamos, de explicar qué es lo que hacía. Por eso están buenas, digamos, las grabaciones, que la gente lo pueda ver. Yo creo que la película termina y uno tampoco tiene como muy en claro qué es lo que hacía, qué era, si era para reírse, si era para llorar, qué era esa mezcla de poesía, de poetas desconocidos en ese momento, con músicas extrañas, con su no expresión, digamos, con su cara de nada, digamos. Tal cual. Había algo que era muy raro. Él siempre decía que no le interesaba que la gente entienda. Y creo que trabajaba con una sinceridad tan grande, que dentro de ese no entender había algo que te tocaba adentro. O sea, o te reías o te emocionabas, pero era algo que te tocaba, Claro. aunque no supieses bien qué era lo que estaba haciendo ese tipo arriba del escenario. Era una persona que conmovía, conmocionaba y desconcertaba de igual manera, pero que metía un mensaje, hacía que la gente pensase, de ahí la avidez que tuvo toda esa generación en ver de qué se trataba, de qué se trataban las distintas puestas que él armaba en el Centro Cultural Rojas. De hecho la sala lleva su nombre. ¿Hasta cuándo se va a estar proyectando la película, Peter? Va a estar en el Malva hasta el 1 de julio, al menos por ahora. Yo supongo que por ahí se vaya a extender porque todo también dependía de la respuesta del público y creo que está yendo bastante bien. Pero hasta ahora lo que tenemos pactado en el Malva es al 1 de julio, bueno, y se están hablando para llevarla a otras salas que manejan este tipo de material, así que bueno, yo supongo que va a seguir dando vueltas durante todo este tiempo. Ese documental te puedo asegurar que ya no les pertenece, que les pertenece al público y que los va a llevar, quiere el destino por distintos festivales y que la gente se entere cómo fue esa movida de teatro, como decía creo que Urdapilleta, en la cinta, si no era Urdapilleta era Tortonese, uno de los dos, que mucha gente no puede creer que en Sudamérica exista un país con semejante movida teatral. Y estaría bueno que Sí, este una viaje, que vaya billeta. por los festivales del mundo y que se enteren cómo fue este personaje, esta persona, cómo conmocionó en un momento difícil del contexto político y social de un país y por qué las nuevas generaciones tienen la necesidad de encontrarse para saber si era verdad o no un mito urbano. Muchísimas gracias, Peter. Invitamos a todos los No, oyentes que se por favor, acerquen al gracias. Malva. Bueno, muchas gracias. Los esperamos en el Malva los viernes a las 22 horas. Listo, ya corté la